Muchas gracias, Rafa. Bueno, buenos días a todos y a todas las que estáis aquí, como decía Rafa, presentes, y también a todos los que nos siguen por streaming, aprovechando pues que se está grabando esta sesión que nos permita pues tener un diálogo en las claves que ha planteado Rafa y que son objetivos fundamentales para nuestro ministerio. Muchas gracias, Marta, por la posibilidad de compartir con nosotros pues tus conocimientos, tus experiencias y cómo ves las cosas, al fin y al cabo. Creo que quizás porque no tenemos mucho tiempo, porque en estos temas son tan apasionantes y tan importantes que al final pues que se nos va el tiempo siempre, podemos comenzar un poco por donde lo terminaba Rafa de la presentación de tu extenso currículum. Tú eres una persona que trabaja en la investigación científica, eres una científica que ha participado en el panel de la ONU y de varios paneles, ¿no?, de biodiversidad y también del cambio climático. Y una de las cuestiones que quizás puedan ser motivo de inicio es la percepción claramente ya generalizada por parte de la población de que estamos dentro de una emergencia climática que a nosotros nos gusta más, y yo creo que es más adecuado hablar de crisis ecosocial, pues no es una cuestión meramente técnica, entre comillas, sino que tiene implicaciones potentes en el ámbito de las sociedades y de cómo nos organizamos, pero que las primeras señales de alerta en este sentido ya se pueden, nos podemos retrotraer incluso a aquel famoso libro o informe de los límites del crecimiento, del que se cumplen ya nada más y nada menos que 50 años. Es decir, hace 50 años empezaron a sonar las alarmas. 50 años después, sin embargo, uno observa los indicadores y no creo que podamos ser demasiado optimistas en que se hayan atendido esas demandas de las personas que trabajan en el ámbito científico. Por lo tanto, como científica, la primera pregunta que yo creo que puede ser motivo de reflexión es ¿cómo lo sentís quienes estáis trabajando en el ámbito de la ciencia que sistemáticamente vuestra búsqueda honesta de la verdad, vuestra búsqueda honesta de cuáles son las explicaciones de lo que está pasando, advertís a la sociedad en su conjunto, desde el ámbito público, el político, hasta el ámbito empresarial, y sin embargo con unos resultados, digamos, bastante magros en lo que se refiere a la consecución de los objetivos para evitar que la situación vaya a peor? Dicho de otra manera, los objetivos son en el ámbito de la lucha contra el cambio climático, de no superar el 1,5 grados centígrados respecto a la era preindustrial. Parece difícil en este momento alcanzarlo, pero es posible quizás que esté por debajo de los 2 grados, pero uno ve los indicadores año tras año y no ve que haya una sensación de emergencia. Quizás en la ciudadanía, sobre todo después de veranos como este, esto esté cambiando. Pero ¿cómo se ve? ¿Es frustrante? ¿Cómo se ve esta relación entre una sociedad ideal que debería seguir a la ciencia y una sociedad real que parece que hasta cierto punto la ignora, y cuando no la ignora a veces es para una estrategia comercial? Pues bueno, creo que es una pregunta bastante compleja, ¿vale? Que puedo abordar desde la perspectiva personal. A mí me genera frustración. Ya. Pero creo que también hay que ser un poquito de autocrítica, ¿no? Es decir, la ciencia hasta hace, diría, bastante poco, también se ha erigido como... O sea, estaba como en una burbuja, ¿no?, en el que parecía que, bueno, no sé, estaba un poco desconectada de la sociedad, ¿no? Entonces, si no hay una conexión real, yo puedo decir muchas cosas, pero si no tengo una conexión real con la sociedad y la gente no percibe, pues en este caso, como es la emergencia climática, pues creo que ahí hay una barrera bastante importante que hay que sortear, ¿no? Y en este sentido sí que en los últimos años ha habido bastante más avance, realmente ha habido muchísimo más espacio de confluencia entre ciencia y sociedad, que creo que han permitido generar ciertos avances, sobre todo a nivel social. Creo que a nivel político estamos bastante atrasados, pero a nivel social sí que creo que ha habido bastante avance en lo que se refiere a esa confluencia entre ciencia y sociedad, ¿no? Y bueno, es que no se pueden tampoco, cuando uno dice, sobre todo en el ámbito del cambio climático, en el que al final de lo que estamos hablando es de una transformación radical del modelo social, del modelo económico, del modelo político, ¿no?, a nivel de gobernanza, a nivel, ¿no?, porque el tema de las emisiones ya sabemos que está vinculado a un modelo socioeconómico muy particular, ¿no?, implica cambios en el modelo de consumo, etcétera. En esta parte del mundo esto genera obviamente muchísimo rechazo. Si no hacemos partícipe a la sociedad de las evidencias científicas de una forma un poco más amable,
Bueno, pues creo que pasa que hay una reacción incluso en contra de algunas de las medidas que son necesarias para poder transitar hacia una sociedad que sea sostenible dentro de lo que son los límites planetarios, ¿no? De los límites que el planeta pues, nos impone para que no nos olvidemos los seres humanos podamos vivir. El resto hay obviamente mucha pérdida de biodiversidad y demás, pero muchos seres podrán seguir viviendo en el planeta aunque nosotros no estemos y puede ser que incluso mejor que estando nosotras, ¿no? Pero de una perspectiva antropocéntrica sí que es verdad que es muy importante esa conexión con la sociedad. Y yo creo que en este sentido la ciencia hemos fallado. Como cosa positiva, diría que en particular en España y es normal, teniendo en cuenta los impactos del cambio climático en España, ¿no? Que es particularmente vulnerable en este sentido, a nivel social, cuando miran las encuestas a nivel europeo, en España hay una sensibilidad mayor que en otros países europeos, ¿no? En relación al cambio climático, con lo cual la sensación es que existe un respaldo social al tema, ¿no? O sea, a la sensación de que hay un problema, que en España es particularmente vulnerable, y sin embargo, a nivel político, bueno, pues creo que no estamos a la altura, a pesar de la ley de cambio climático, ¿no? Y que se han hecho avances, ¿no? Pero creo que no estamos todavía a la altura de otros países, ¿no? Europeos donde la sensibilidad social es menor. O sea, que realmente no hay que tener miedo a ser, yo creo, un poco más valientes también en el ámbito político. Claro. Yo creo entonces que al final el nudo gordiano, por decirlo de alguna manera, se encuentra no tanto en la investigación. La investigación siempre va a incrementar nuestro stock de conocimiento, por decirlo de alguna manera. Vamos a comprender mejor cómo nos integramos en los ecosistemas, vamos a comprender mejor las causas y los efectos, pero probablemente, supongo que compartirías esto, no hace falta más investigación para saber que estamos ante un grave problema que tenemos que actuar ya. Es decir, que al final lo que tenemos es que mirar a ese otro lado, el lado de la intervención pública, de la intervención política, que no es simplemente la política definida en una especie de visión estrecha, sino una política que nos llega a nuestro día a día, al final esas transformaciones de la sociedad. Luego te preguntaré si hay oportunidad por cómo gestionar ese impacto, porque yo creo que has hablado de algo fundamental. Tenemos que actuar como sociedad, tenemos prisa, pero tenemos que hacerlo bien, y no solo bien técnicamente para adecuarnos a los cambios sociales y necesarios, sino para que se perciba por parte de los actores que tienen que cambiar no como una amenaza contra la que puedan responder de una manera indeseable. Nosotros hemos venido trabajando desde el Ministerio de Consumo en una parte que tenía que ver con la divulgación de cómo nuestra vida cotidiana también está atravesada por esta problemática medioambiental. Decíamos, el consumo, la actividad del consumo, no es solo una relación contractual, sino es una relación social. Es una relación social con impacto asimétrico a nivel de estratificación de clase, pero también a nivel de impactos ambientales. Y decíamos, tenemos que explicarle a la gente, tenemos que poner información encima de la mesa sobre el impacto ecológico del consumo. Porque a nuestro juicio, esto permite también que la ciudadanía tenga mejor información para tomar mejores decisiones. Y, por ejemplo, decías tú, en respecto al cambio climático, en España tenemos mejores indicadores que en muchos otros países de nuestro entorno. Sin embargo, en algunos aspectos concretos, por ejemplo, el conocimiento sobre cómo impacta nuestra alimentación en el medio ambiente, esos indicadores, por ejemplo, reflejados en los eurobarómetros, no están así. Están bastante más atrás, por decirlo de alguna manera. Hemos hecho esfuerzos para que esto se pueda visibilizar. Pero ¿cómo te parece a ti que es el mejor método de trasladar esta idea? La idea de que nuestro consumo, que es no solo alimentario, sino global, impacta en el medio ambiente, impacta en el ecosistema, impacta, por lo tanto, en nuestras vidas, con unas consecuencias muy directas a veces en términos de salud individual y no solo planetaria, pero que al mismo tiempo nosotros somos conscientes de que son cambios que, como tú decías, son muy disruptivos para determinadas concepciones del mundo. ¿Cómo crees que se debe entrar en esta temática que ha generado grandes controversias en los últimos 2 años en nuestro país, pero que ha pasado en todos los países del mundo, para explicar que nuestro modelo de producción y consumo, no solo nuestro modelo de producción, también nuestro modelo de consumo, tiene que cambiar? Tiene que cambiar porque
en mi opinión, va a cambiar necesariamente. La cuestión es si lo hacemos de manera armonizada dentro de unos valores y principios democráticos o si va a ser como producto de un shock inevitable técnicamente de asumir y, por lo tanto, pues dentro de un modelo de sociedad probablemente más desigual. Sí, bueno, aquí hay también muchos temas, ¿no?, en lo que tú comentas. Por un lado, que también coincide con el tema del cambio climático, las corporaciones, los grandes lobbies, ¿no? Por ejemplo, una de las problemáticas que hemos tenido, que también lo ligo con la pregunta que me hacías antes, es el tema de la negación climática, ¿no? Es decir, a pesar de la evidencia científica, el tiempo que hemos perdido en ciencia, en los últimos 3 o 4 informes del IPCC ya sabes que funciona, el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas, ¿no? El IPCC funciona siempre con rangos de probabilidad. Y entonces, en los últimos 4 lo que hacíamos era, debido, no porque no hubiera evidencia científica ni consenso científico, sino por toda la presión que se estaba ejerciendo por parte de las corporaciones en negar el cambio climático, el tiempo que hemos perdido en pasar de que la probabilidad de que el cambio climático tiene un origen antropocéntrico, o sea, no me sale la palabra, pero antropogénico, que es el antropocéntrico, hemos pasado del 99 al 99,9 al 99,99, es decir, seguir recopilando información científica para cambiar un 0,1%, ¿no? Entonces, eso por un lado, está la presión de las grandes corporaciones que al final, bueno, pues están cómodas, ¿no?, por las ganancias que obtienen en el actual modelo de producción y consumo. Entonces, respecto a la alimentación, aquí hay 2 temas que son interesantes. Por un lado, no somos conscientes de que hay un desdoblamiento entre lo que nosotros consumimos y la forma de producir. O sea, es decir, lo que nosotros consumimos fundamentalmente viene de otros países. Entonces, en el término ambiental, una parte importante, sí, nosotros nos damos cuenta de los impactos que tenemos, sobre todo, bueno, muy claro, por ejemplo, el caso del Mar Menor, ¿no? En el que, obviamente, debido a la producción intensiva, no para alimentar a la población española, sino en este caso para alimentar a la población europea de frutas y verduras, es decir, la población europea no se daría cuenta de esos impactos, pero a mí me sirve este caso para decir, el hecho de que nosotros estamos produciendo para exportar y alimentar a la población europea de verdura y hortalizas está teniendo unos impactos ecológicos en nuestros territorios, ¿no? Pero nosotros también tenemos estos impactos en otros territorios, es decir, nosotros que tenemos una industria ganadera muy fuerte, industria intensiva, para alimentar a estos animales hace falta producir pienso y ese pienso, una parte importante de los cereales y de las leguminosas que lo componen, pues se producen en otros territorios donde hay deforestación y demás. Claro, la población española no es consciente de ese impacto que está deslocalizado, ¿no?, y que se produce en otros territorios. Entonces, el ejemplo del Mar Menor es muy interesante por este sentido, porque aquí sí que vemos el impacto que tiene la producción de unos alimentos que nosotros no nos vamos a consumir, ¿no?, que, digamos, se exportan a otros territorios. Y luego está, también como a nivel paradójico, el hecho de que España es un país mediterráneo. La dieta mediterránea es una de las dietas más saludables y más sostenibles a nivel, ¿no?, bueno, reconocido. Hay múltiples estudios, múltiples evidencias que muestran esto, que efectivamente no solo es que sea una dieta donde el nivel de carne, el consumo de carne, en este caso concreto, ¿no?, es relativamente moderado y además existe un incremento importante en el consumo de proteína vegetal, ¿no?, como son los típicos, bueno, pues el cocido, las lentejas, ¿no?, las legumbres en general, que son importantísimas además en una transición agroecológica, es decir, también en la parte de producción. Pero, sin embargo, nosotros hemos perdido, en las últimas 2 décadas, hemos tenido lo que se conoce como la transición nutricional. Nos hemos alejado de esa dieta, sobre todo las nuevas generaciones. Y entonces nos acercamos más a lo que se conoce como la dieta industrial, la dieta occidental, hay diferentes formas de nombrarla, que se caracteriza por un incremento en el consumo de carne, por un incremento en el consumo de azúcar, de alimentos procesados, ultraprocesados y demás, y que tiene un impacto ambiental muy fuerte y un impacto bastante negativo en la salud, ¿no? De hecho, por dar un ejemplo, en la sociedad española tenemos un 40% de obesidad, bueno, de sobrepeso y obesidad infantil derivado de este cambio nutricional, más otras cosas como tiene que ver la sedentarización y demás, ¿no? Pero claro, seguimos aludiendo a la dieta mediterránea cuando en realidad lo que estamos haciendo es alejarnos de esa dieta. Pero como a nivel cultural sí que nos sentimos próximos a esa dieta, creo que a nivel, digamos, de poder transitar de nuevo, ¿no?, hacia, ¿no?, y obtener los beneficios de esta dieta, lo tenemos más fácil que en otros territorios, ¿no? Es decir, que realmente hacer a nivel de comunicación, ¿no?, pues mostrar los beneficios para la salud, los beneficios para el planeta. De hecho,
el informe que ha sacado la ESAN, ¿no? La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en el que hace una revisión de las guías nutricionales teniendo en cuenta también el impacto ambiental de la dieta, ¿no? Desde una perspectiva de dieta mediterránea. Entonces, yo creo que por ejemplo, son avances importantes para introducir a la ciudadanía en decir, bueno, teníamos una dieta, ¿no?, que hemos ido abandonando en las últimas décadas y que realmente es una dieta que tiene beneficios a nivel de salud, beneficios a nivel social, porque también en ese sentido es importante pensar que la dieta mediterránea también es una dieta que varía en función de las estaciones del año, claro, y que, por tanto, no estaríamos tomando naranjas, ¿no?, como dice la canción, naranjas en agosto y uvas en abril, ¿no? Pues esto no casa con las estaciones del año, ¿no? Y entonces sí que realmente en la dieta mediterránea, que tiene esa temporalidad, pues el tema de la educación nutricional, el tema de poner en valor esa dieta mediterránea, con el que yo creo que la ciudadanía española se siente muy identificada, creo que puede ser una buena estrategia, ¿no? Me parece que, por ejemplo, pues este informe de la ESAN, donde hay algunos temas en los que discrepo, pero bueno, porque también creo que no hay evidencia científica todavía suficiente como para poder abordarlo en un informe de estas características, pero bueno, el informe de la ESAN, darle mucha comunicación, ¿no? O sea, creo que hay un tema aquí de comunicación de esa evidencia científica que cuando es adoptada por parte del policy making, ¿no?, de la política, no se le hace una difusión clara, señalando que está basado en principios basados en la evidencia científica, ¿no? Que no es que el político o la política de turno se saque algo de la manga, sino que realmente está basado y hay una serie de evidencia y de consenso, ¿no? Porque es un tema en el que hay consenso científico. Claro, yo creo que es muy interesante lo que dices. Por ordenar un poco de lo general a lo concreto, muchas veces nos encontramos con indicadores macroeconómicos incorporados de nueva creación que se ponen quizás no a la altura del Producto Interior Bruto, que es como el fetichismo de nuestra sociedad, la persecución de ese crecimiento infinito, y parece que todo obedece a ello. Solo hay que encender la televisión, la radio para darse cuenta de que es como el objetivo de política pública. En eso tenemos mucha culpa los que somos economistas como profesión, en esa deformación de los objetivos sociales. Pero se están incorporando nuevos indicadores al mainstream de las diapositivas que incluyen, por ejemplo, emisiones de gases de efecto invernadero, dentro de esa conciencia creciente, desde abajo, también desde arriba, de que el cambio climático es una preocupación creciente. Pero a la luz de lo que estás planteando, que yo creo que con acierto, pueden estar trampeando, por decirlo de alguna manera, la información, porque uno ve esas diapositivas y empieza a visualizar cómo países occidentales tienen una menor emisión de gases de efecto invernadero, cuando se refiere a ese indicador o a indicadores similares, porque solo obedecen al ámbito de la producción. Es decir, y más en países como España, que hemos sufrido una desindustrialización en términos muchas veces de deslocalización de empresas a otros países, pues cuando usamos otros indicadores, como puede ser los que tú sugieres, del consumo, que tratamos de incorporar nosotros también desde el Ministerio de Consumo, la fotografía ya no es tan amable. La fotografía ya no es tan amable porque el consumo ya incorpora todo el ciclo de vida del producto y, por lo tanto, ya no importa solo dónde se está produciendo el daño en el lugar de origen, sino, digamos, toda la cadena de valor que va desde donde se produce en un tercer país hasta el momento en el que tú lo consumes. Esos indicadores no son tan amables. El último informe que hizo la Comisión Europea del JRC, por ejemplo, que lo hicimos desde el Ministerio de Consumo, es un informe que está hecho para 27 países de la Unión Europea y que solo está segregado en un solo país, que es España, porque este gobierno, nosotros desde el Ministerio lo hemos pedido. Y el resultado es muy llamativo, porque aquí no solo incorpora el impacto, digamos, sobre el cambio climático, sino sobre una serie de categorías de impactos ambientales, pero el resultado es sorprendente. El 52% aproximadamente de esos impactos en un indicador sintético son responsabilidad de la alimentación. Y esto a una persona de a pie preocupada por el cambio climático puede sorprenderle, porque lo tenemos asociado en la cultura popular y en nuestra día a día con el coche. El impacto del cambio climático son los tubos de escape, ese es el coche, o incluso si me pones las grandes industrias emisoras de las electrointensivas y algún otro tipo de industria adicional.
Pero cuando te das cuenta y haces el análisis sobre la alimentación, te encuentras con que efectivamente es lo que estás diciendo. Y cuando empiezas a escarbar, te encuentras con esto con lo que tú terminabas. La dieta mediterránea, yo creo que se sugiere de tus palabras, se ha perdido en la práctica, pero si observamos, no en el discurso. Todo el mundo habla de dieta mediterránea, pero la práctica se ha ido perdiendo. Entonces, corremos el riesgo de que se nos quede como una especie de significante vacío. Todo el mundo está muy orgulloso de la marca España y de la dieta mediterránea, pero en la práctica se están perdiendo las capacidades de ponerlo en marcha. ¿Qué significa? Pues que nuestro impacto está ahora mismo siendo alto. Nuestra salud se está perjudicando porque ese tipo de dieta actual, sobre todo en los jóvenes, como bien decías, es más nociva, más lesiva para nuestra salud, pero también para el planeta. Tenemos que corregirlo y es multidimensional esa forma de afectar. Evidentemente tiene que ver con los usos del tiempo, tiene que ver con las prácticas, tiene que ver con las clases sociales, con la educación, con la regulación, con los lobbies, tiene que ver con mucho. Pero también desde el lado de la producción, por hacerte una pregunta en esta dirección, el lado de la producción también es relevante en la medida en la que ¿sería suficiente con que todos cambiáramos la dieta nuestra o tenemos que abordar también el lado de la producción? Sugiriendo lo que tú planteabas como reflexión, no parece suficiente que los españoles y las españolas cambiemos nuestra dieta si nuestra industria está dedicada a la exportación y los impactos ecológicos se van a producir con otros patrones de consumo, pero que están más allá. Entonces, es una relación social, entiendo, consumo y producción, hay que afectar a las dos al mismo tiempo. Sí, bueno, por aportar, o sea, lo que tú comentas me sugiere varios temas que quiero destacar y luego te respondo. Perfecto. ¿Vale? Porque sí que en el último informe del IPCC, del grupo 3, que es el de emisiones, hay una figura que es muy interesante en el capítulo de AFOLU, ¿no? Que es agricultura, bosques y usos del suelo, ¿vale? Y en ese informe tú ves como en el caso de Europa las emisiones son muy bajas y, de hecho, por ejemplo, hay incluso en el sector de bosques una captura, ¿no? Realmente hay un tema interesante. Pero ves que en Latinoamérica, en el sudeste asiático, las emisiones procedentes del cambio de uso del suelo, que son fundamentalmente la deforestación asociada a la expansión de la frontera agrícola, se ha disparado, o sea, se ha disparado de forma brutal. Claro. Y esa deforestación asociada a la expansión de la agricultura en esos territorios no es para alimentar a su población, es para alimentar a la población europea. Claro. Con lo cual, en nuestro inventario nacional vamos cumpliendo, ¿no? Podemos poner aquí, pues sí, checklist, ¿no? Estamos cumpliendo con nuestro compromiso con los acuerdos de París o con los acuerdos internacionales, ¿no? Los ODS, etcétera. Pero en realidad lo que estamos haciendo es externalizar nuestras emisiones. Entonces estamos haciendo que otros países incrementen sus emisiones para satisfacer nuestro consumo, ¿no? Un consumo que no está sujeto realmente a cubrir una serie de necesidades, sino a cubrir realmente más unos caprichos, digamos, por decirlo de una forma suave. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y eso me parece que es bastante interesante. En el caso de las emisiones del sistema alimentario español, para que te hagas una idea, en un estudio que hicimos nosotros junto con Amigos de la Tierra, habíamos calculado que las emisiones asociadas al consumo de alimentos en España son 100 millones de toneladas de CO2 equivalente, de las cuales 34 son producidas en España, 66 son producidas fuera de España. Es decir, realmente es una relación 1/3, 2/3, 2/3 de las emisiones asociadas a nuestra alimentación, a nuestro consumo de alimentos, están deslocalizadas, están fuera, no se producen aquí, ¿no? Y eso me parece que es bastante importante porque al final, bueno, pues esto hay que pensarlo. Vivimos en un mundo globalizado, sabemos que se globalizó la economía y eso implica que se delocalizó todo, no solamente el sector industrial, sino también el sector alimentario, ¿no? Sobre todo a partir de los años 90, cuando se crea la Organización Mundial de Comercio y la agricultura pasa a formar parte de todos los acuerdos comerciales a nivel internacional, ¿no? Entonces, lo que sí que nos muestra la ciencia, yo creo que esto fue para mí uno de los grandes avances, las personas que venimos trabajando en este ámbito ya mucho tiempo, llevábamos pidiendo, ¿no?, en lo que son las COP, las conferencias de las partes, que por favor se tuviera en cuenta el tema alimentario, ¿no? Conseguimos que finalmente hubiera un informe especial del IPCC, que fue el informe de suelos, que se publicó en el año 2019, donde por primera vez
así como los informes globales, lo que te decía es AFOLU va por un lado, transporte va por otro y tal, lo que hicimos fue analizar todo el sistema alimentario, desde la producción, el transporte, etcétera, ¿no? Y aquí pudimos observar que prácticamente 1/3 del total de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global tienen que ver con el consumo, la producción y consumo de alimentos. Tú dices que en España pues, es el 50%, pero a nivel global es 1/3, ¿no? Lo cual también es una cifra muy importante. Y supuso un cambio en los acuerdos de París también, ¿no? El poder introducir, digamos, este tipo de evidencias que se estaban, ¿no? Dando a nivel científico en lo que son los acuerdos de la Conferencia de las Partes. Claro, esto tiene dos lecturas que son importantes. Por un lado, a nivel de la ciudadanía, la alimentación creo que es de los pocos sectores en los que tenemos capacidad de agencia, ¿no? Capacidad de actuar y de decir, ostras, yo que en esta parte del mundo como 3 veces al día, pues a lo mejor puedo hacer algún cambio que me permita reducir mi huella de carbono, ¿no? Asociada al consumo de alimentos. Pero esto tiene un peligro. De hecho, la Comisión Europea cae en la trampa en este sentido con la estrategia de la granja a la mesa, que es dejar toda la capacidad de cambio en la ciudadanía. Y a ver, no nos engañemos, en el modelo actual consumir saludable y sostenible es más caro que consumir poco saludable y poco sostenible, que tiene que ver con toda la configuración política en torno a cómo se determinan los precios, hacia dónde están las subvenciones de la política agrícola comunitaria. Es decir, que realmente aquí hay una dinámica bastante compleja, pero que requiere un abordaje político. Es decir, no le podemos pedir a la ciudadanía que, dado que la alimentación obviamente es algo, ¿no?, que está en nuestra mano y que una parte importante de la ciudadanía efectivamente puede hacer cambios importantes para tener dietas que sean saludables y sostenibles, pero una parte muy importante de la ciudadanía no podría hacerlo. Y esto requiere, obviamente, un abordaje político. Pero un abordaje político que no va solamente en el ámbito del consumo, sino que también va en el ámbito de la producción, que lo digo con la pregunta que me hacían, ¿no?, de producción y consumo. Lo que nos muestran los datos es que cambios solo en la producción no son suficientes y cambios solo en el consumo no son suficientes. Es absolutamente necesario, para realmente alcanzar los acuerdos de París, hacer cambios en la producción y en el consumo de alimentos que estén alineados, no que cada uno vaya por su lado, ¿no? Y también existen datos a nivel científico. Un trabajo que hizo Michael Clark y que publicó en la revista Nature, que ellos mostraban que precisamente el sector de la alimentación podría ser el que pusiera en peligro llegar a los 1,5, que yo efectivamente creo que ya no vamos a llegar, pero a los 2 grados, si no hacemos cambios radicales, ¿no?, y transformamos el sistema agroalimentario, tanto en la producción como en el consumo, a nivel global, no vamos a ser capaces de alcanzar los acuerdos de París. O sea, es decir, que ponía claramente el peso en este sistema, ¿no? Y entonces sí, pues como hemos dicho, cambios en la parte de consumo importantísima, pero tienen que venir de la mano de cambios en la parte de producción. ¿Y cambios en la parte de producción qué implica? Pues estamos hablando de una transición agroecológica. Y fíjate que es importante que hablo de transición, porque obviamente si hacemos el cambio de la noche a la mañana vamos a tener más problemas. Eso está claro. Y cuando hablamos de transición, si hablamos además de un cambio de gobernanza, es una transición acordada, planificada, con amplios sectores de la sociedad, ¿no? Es decir, y con los datos científicos y con procesos de deliberación reflexiva, como puede ser la Asamblea Ciudadana por el Clima, ¿no?, que tuvo lugar y que mediante procesos en los que la ciudadanía está acompañada de personas expertas, realmente se puede llegar a tomar o a desarrollar medidas que son, en la práctica, son las que se vienen demandando, ¿no?, desde la ciencia, pero acordadas con la ciudadanía. Creo que hay un margen interesante, ¿no? Y te voy a dar otro ejemplo, de hecho, que esta mañana estaba leyendo allí en casa de mi tía, porque lo vi el otro día. Me leía un artículo que hablaba del caso específico de la carne, ¿no?, que creo, lo traigo porque creo que te puede interesar como ministro de Consumo, que tuviste esta problemática, ¿no?, que se generó esta tensión. Y habla de lo que llaman los corredores sostenibles, ¿no? Hacer corredores sostenibles como una nueva estrategia de participación y deliberación en el ámbito del consumo sostenible. Y entonces, es parecida a la Asamblea Climática, pero no exactamente igual, ¿no? Pero sí que se generan un límite, un techo y un suelo
de donde puede generar, digamos, un espacio de consumo sostenible. Ellos lo trabajan específicamente con el tema de la carne, pero no solamente se desarrolla esta herramienta para el tema de la carne. Y entonces, de forma deliberada, con este proceso, ¿no?, en el que hay sectores de la sociedad civil, pero también hay sectores de la industria, sectores, digamos, ¿no?, acompañados por un proceso con las personas expertas, se acaba determinando, ¿no?, de forma consensuada ese límite máximo y ese límite mínimo, teniendo en cuenta los límites planetarios, el impacto ecológico, etcétera, etcétera. Y realmente, al igual que en la Asamblea Climática es un experimento social que parece que yo personalmente creo que funciona bastante bien, este también es otro experimento social específicamente centrado en el consumo sostenible y demás. Y creo que hay elementos importantes porque al final lo que se pretende con este tipo de experimentos es el cambio más importante, que es el cambio de paradigma. O sea, las soluciones técnicas aportan, pero están muy limitadas, ¿no? Y esto también sale fundamentalmente en los informes del IPCC, como tienen un tope. Hay un tope en el que ya no podemos seguir incrementando la sostenibilidad basándonos en las soluciones técnicas o las soluciones tecnológicas. Tiene que haber un cambio de comportamiento, un cambio de valores y un cambio de paradigma. La semana que viene se publica el informe del IPBES, que es el equivalente al IPCC, pero de biodiversidad, sobre los valores de la naturaleza. Y ahí, por ejemplo, muestran cómo la naturaleza es valorada de forma muy diferente según diferentes sociedades. No es lo mismo las sociedades indígenas, que valoran la naturaleza como nosotros somos parte de la naturaleza, somos naturaleza, que nosotros, que en las sociedades occidentales valoramos la naturaleza de un carácter puramente instrumental. La naturaleza nos sirve a nosotros como bueno, pues para poder, digamos, seguir en marcha nuestra economía. Claro, son dos valores muy diferentes de la naturaleza. Uno es fundamental para la supervivencia de la propia humanidad como ser humano que integra esa naturaleza, y otra es fundamental para la supervivencia de nuestro sector económico. Claro, no tiene nada que ver, ¿no? Y entonces el poder poner en diálogo esos diferentes valores es absolutamente importante, y en este informe, que no puedo avanzar mucho porque se publicará la semana que viene, pero se dan una serie de herramientas, sobre todo en el ámbito científico y político, ¿no? Herramientas metodológicas en el ámbito científico que permiten poner en diálogo diferentes perspectivas, y como esto luego se puede traducir en herramientas políticas. Pues en la alimentación pasa lo mismo. En la alimentación tenemos diferentes discursos. Nosotros tenemos una percepción y un discurso, ¿no? Esto lo trabajamos en un informe que hicimos para la Unión Europea, sobre la transición sostenible una transición sostenible de la alimentación en la Unión Europea, y desde las ciencias sociales. Y nosotros lo que observamos es que existían varios discursos. Por un lado, la alimentación como un derecho humano, ¿no?, que es un poco el discurso que se trabaja desde el Ministerio de Consumo, y la alimentación como una mercancía, que es básicamente el discurso que se trabaja desde el Ministerio de Agricultura, ¿no?, aquí centrado en el ámbito español. Claro, la forma de abordar la alimentación desde un discurso de derecho humano y un discurso puramente económico es absolutamente diferente, ¿no? Y eso implica políticas que son diferentes. Claro, es necesario trabajar de forma alineada, porque si damos más peso en el ámbito de la producción a alimentación como mercancía, pero en el ámbito del consumo estamos dándole más peso a alimentación como derecho humano, estamos generando aquí una distopía un poco que puede... Sí, que al final no genera políticas alineadas. No hay sincronización, ¿no? Y esto me parece que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Yo tengo mi opinión personal, ¿no? Pero sí que en el ámbito científico un poco lo que se viene a decir es que hay que trabajar en que poner sobre la mesa y evidenciar que existen estas diferentes discursos, y que hace falta poner en evidencia cuáles son los impactos de los diferentes discursos. Impactos sociales, impactos ambientales, impactos de todo tipo, ¿no?, económicos, etcétera. Y a partir de ahí, pues empezar a caminar y a tomar medidas. Esto me da pie, Marta, a introducir un elemento que lo vincula con la actualidad, porque, claro, hablamos de modelo de producción y consumo, y tú hablas con mucha razón de cómo están interrelacionados necesariamente. Es más, sin demanda es evidente que tampoco hay producción. La producción dentro de un sistema capitalista necesita continuamente cumplir el ciclo para producir de nuevo. Si te quedas con los inventarios sin vender, pues lo que haces es acumularlos y no sigue el ciclo, y entras en una crisis económica. Por eso, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos estrategias de
intentar modificar los patrones de consumo, lo que estamos haciendo en términos económicos es incentivar cambios en la composición de la demanda. Y eso afecta a los que están trabajando en el ámbito de la producción, que legítimamente se quejan y dicen, oye, un gobierno que le está diciendo a la ciudadanía que no sea consumidor de mis productos. Esto es un problema. Sin embargo, la realidad y la coyuntura nos está poniendo otra tarjeta encima de la mesa. Y es, claro, nuestra sociedad en los últimos al menos 200 años se ha construido en un sentido mucho más global de lo que nos parece, gracias a los combustibles fósiles, en particular muy baratos, muy abundantes y muy baratos, fuentes de energía muy baratas. Eso ha posibilitado, por ejemplo, esos mecanismos y canales de la globalización que han permitido que se produzca el fenómeno que hemos hablado al principio, de cómo te integras globalmente, deslocalizas tus industrias porque es más barato producir allí fuera, donde impacta ambientalmente, digamos como efecto colateral, fuera de tus indicadores nacionales, pero eso ha sido gracias a que en el precio no estaba incorporado ya no solo todos los costes ambientales, sino muy particularmente el precio de la energía. ¿Qué ocurre cuando, en este caso, tenemos una coyuntura muy específica derivada de una guerra? Pero la tendencia es la que es, porque la escasez de los suministros de fuentes baratas, especialmente carbón, gas natural y petróleo, combustibles fósiles, bueno, pues no vamos a debatir aquí cuándo se ha alcanzado el pico del petróleo, cuándo se alcanzará. Lo importante es comprender que cada vez más vamos a asistir a un problema de elevación de precios que va a hacer emerger una problemática que había permanecido invisibilizada para la mayoría de la población y también particularmente para los economistas, que al ser tan barato y tan abundante ni siquiera se incorporaban los modelos, era como un regalo de la naturaleza. La realidad es que toda nuestra constitución social, urbanística, política, institucional, se debe a que esos combustibles fósiles nos proporcionaban energía abundante y barata. Al acabarse eso, lo que revela también el haber sido ciegos a esa realidad son nuestras vulnerabilidades. Es decir, ¿qué tenemos? Tenemos un contagio de la inflación a un modelo de producción muy determinado, que es el modelo de producción agroindustrial, intensiva en el caso de la ganadería o ultraintensivo, caso de las macrogranjas, que era posible con fuertes impactos ambientales que muchas veces a esos productores no les importaban, bien porque fuera fuera, bien porque no tenían esa conciencia, pero ahora se les coloca por ahí un incremento de precios debido al transporte, fundamentalmente, pero también a que la revolución verde en su momento incorporaba la mecanización, una mecanización muy barata, que ahora ya no es tan barata, o la existencia de fertilizantes que requieren minerales, que también son escasos, y por ahí se va contagiando. Por lo tanto, es una vulnerabilidad que afecta al precio de los alimentos y que te puede llevar a crisis sociales de enorme envergadura. ¿No es quizás este un momento ideal, entre comillas, por hacer de la necesidad virtud? No porque naturalmente nos guste el estado de la situación, sino porque en algún momento hay que reaccionar y bien desde la demanda, como decía, se pueden hacer cambios, pero la producción quizás en este momento ve alineados sus intereses para adaptarse a los tiempos que vienen, para ser más resilientes, pero también para que la sociedad en su conjunto empiece a hablar de conceptos que quizás nos puedes ahora aclarar tú aquí, que eres experta en esta cuestión, como es la agroecología. Es decir, modelos alternativos mucho mejor adaptados a un paradigma donde el ser humano es parte de un ecosistema y no, como nos enseñan en las facultades de economía, una especie de explotador sin fin de recursos naturales como compartimentos estancos, y que al mismo tiempo nos permita tejer de otra manera de convivir y de relacionarnos entre nosotras, que al fin y al cabo es algo que está profundamente interrelacionado. Hay elementos, yo creo que positivos, que nos ayudan a pensar que, como pasaba con la dieta mediterránea que decías antes, estamos en buenas condiciones. Porque hay un discurso, digamos, mainstream, hegemónico, que nos habla de comercio de cercanía, comercio local, que nos habla de consumo, digamos, de temporada, por ejemplo, para campañas que hacemos nosotros, pero que se hacían antes y que cada vez se extienden más. Son elementos de los que quizás debemos partir para iniciar una reflexión mucho más profunda y más complicada, porque hay que introducir ya la variable poder. ¿Cómo pasamos de un modelo agroindustrial de sistemas alimentarios globales profundamente vulnerables a las disrupciones que vienen y que se están produciendo ya, a un modelo que
puede, y esto no lo puedes resolver tú probablemente, puede que no sea tan productivo, o sí, pero ¿qué condiciones se tienen que dar para que la producción en esas nuevas condiciones no solo sea más sostenible ecológicamente, sino que permita una alimentación para satisfacer ese suelo social que también tenemos que garantizar a las sociedades de la actualidad? Sí, bueno, este tema es que es la clave, de hecho, ¿no? La transición agroecológica, que es no solamente necesaria, sino que en el caso de España es absolutamente posible, ¿no? Nosotros hicimos este estudio que mencionaba antes, analizamos diferentes escenarios de transición en España, que van desde la ambición mínima, que es la estrategia de la granja a la mesa, que ya en sí al sector le produjo, ¿no?, que era demasiado ambiciosa y que realmente se queda en prácticamente nada, a conversión a ecológico, y ecológico implica producción ecológica con respecto a la normativa europea y una transformación al agroecológico. Claro, esto es importante diferenciar, ¿no?, porque el ecológico no hay una transformación del modelo, sino lo que hacemos es una sustitución de inputs. En lugar de tener inputs que son químicos y demás, lo que hacemos es sustitución por inputs orgánicos, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto es importante porque podemos seguir teniendo, por ejemplo, grandes terrenos de monocultivo llevados de forma ecológica. En la agroecología lo que hacemos es un diálogo con el conocimiento local, ¿no?, un diálogo basado en lo que se había hecho tradicionalmente y que sabíamos que funcionaba, con el conocimiento científico, y a partir de ahí desarrollamos nuevos sistemas de producción que están en consonancia con la naturaleza, que desde el punto de vista ecológico lo que hacemos es mimetizar, ¿no?, desde un punto de vista lo que son a la propia naturaleza, pero en lo que conocemos, en lugar de el ecosistema ser un bosque, el ecosistema es un agroecosistema, ¿no? Y esto obviamente, te hablo desde el punto de vista científico, cómo se trabaja en la agroecología, ¿eh? Y esto obviamente en un diálogo constante con la persona productora, es decir, que realmente la persona productora está en el centro y con ella pues, es que se va construyendo ese sistema de producción de alimentos agroecológicos. Pero entre las premisas básicas hay elementos que son de toda la vida de la producción tradicional, que son las rotaciones de cultivo, que son las asociaciones de cultivo, es decir, por ejemplo, las leguminosas combinadas con los cereales. Las leguminosas te permiten, entre otras cosas, reducir la dependencia de los minerales de síntesis, de los fertilizantes de síntesis, porque es una forma natural de capturar nitrógeno del suelo, del cielo, o sea, de la atmósfera. Y de esa forma también capturar, digamos, esos gases de efecto invernadero, contribuir a secuestrar nitrógeno, que sabemos que es un gas de los más peligrosos dentro de los diferentes gases asociados al cambio climático, metano, óxido nitroso y CO2. Entonces, combinamos leguminosas con cereales, ¿no? Hacemos estas rotaciones de cultivo, utilizamos abonos verdes, reintegramos la ganadería con la agricultura. Es decir, esto es una transición agroecológica, no es una sustitución de inputs, ¿no?, de inputs químicos por orgánicos, sino que es una transformación del modelo. ¿Qué ocurre? En una transición agroecológica, es verdad que debido a que nuestros suelos están ahora altamente degradados, son altamente dependientes de los minerales de síntesis y están sobreexplotados, ¿no?, y el sistema está estresado, en unos primeros datos difieren, ¿no? Entre 2 y 5 años hay una disminución de la productividad que varía según los productos y demás. Lo que pasa es que hablando de indicadores ya no puede utilizar los mismos indicadores, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros ahora utilizamos un indicador que es kilogramos por hectárea, porque la alimentación está enfocada a la mercancía y lo que me interesa es tener mucho de un único producto. Y aquí hay, por ejemplo, algunos autores que plantean, en lugar de utilizar indicadores kilogramos por hectárea, vamos a utilizar cantidad de alimentos producidos que alimentan a la población, o sea, cantidad de producto producido que alimenta a la población. Ese tiene un enfoque de derecho humano, por eso te decía que el discurso es muy importante, porque los indicadores son herramientas objetivas que responden a discursos que son subjetivos. Yo utilizo un indicador que sí que me da un dato que es objetivo, pero que responde a una necesidad que yo le estoy planteando. Y no es lo mismo plantear una necesidad de mercancía que de derecho humano. Entonces, aunque aún así utilicemos, por ejemplo, el de kilogramos por hectárea, me da igual, hay una disminución inicial de los rendimientos, luego el sistema florece. Florece fundamentalmente porque estás cuidando el suelo, y el suelo es la base de la sostenibilidad. Es decir, es lo que nos permite transformar el sistema alimentario de ser un emisor neto de gases de efecto invernadero
a ser un capturador neto. Es el único sector que tiene la capacidad no solamente de dejar de emitir, sino de capturar carbono. Entonces, en esta transición agroecológica que comento, nosotros lo que hemos observado es que efectivamente, si viene acompañada de un cambio de consumo, o sea, eso ya lo digo, es condición sine qua non, una transición agroecológica permite alimentar a toda la población española y en el caso de la ganadería, lo que nosotros le planteamos al modelo era, cuando hicimos la parte de consumo, cambios en la dieta, reducir el desperdicio alimentario en un 50%, que es lo que plantea la ley, reducir en un 50% el consumo de azúcar, triplicar el consumo de legumbres y consumo de carne tanto como los ecosistemas puedan dar, ¿no? Como los recursos locales nos puedan dar. Y en este caso, aunque a nivel dietético se plantea, ¿no?, una reducción del 50% de carne, lo que nosotros encontramos es que a nivel español nosotros necesitaríamos reducir un tercio. Es decir, que todavía tendríamos la capacidad con nuestros recursos de tener una dieta hiperproteica, ¿vale? Solamente basada en los recursos naturales de nuestro ecosistema, ¿no? Sobre todo basada en ganadería extensiva, ¿no?, una ganadería que consume pasto y que no compite con otros territorios y que permite capturar carbono, todas estas cosas que estamos comentando, pero claro, hace falta cambiar el perfil de nuestro consumo de carne. Tendríamos que reducir en un 30% el consumo de porcino, en un 50% el consumo de pollo, incrementar un 70% el consumo de ovino y caprino. El ovino y el caprino han sido los grandes perdedores de la transformación del sistema agroalimentario español. Es decir, realmente la pérdida de explotaciones agrarias, productoras de pequeños rumiantes, de ovino y caprino, ha sido espectacular en España, ¿no? Y esto permitiría realmente tener una transición agroecológica importante. Y ahora estamos haciendo un segundo análisis que es ¿qué impacto tendría en el empleo una transición agroecológica? Es decir, realmente sabemos que el sistema industrial ha ido teniendo como consecuencia un goteo incesante de pérdida de explotaciones agrarias en toda España, bueno, en toda Europa, y España no ha sido menos, pero una pérdida que llega, si hablamos de vulnerabilidad por los precios, a un punto de vista de consumo, una vulnerabilidad absoluta porque nos estamos quedando sin personas productoras de alimentos. O sea, estamos a nivel de España por debajo del 4%, en Cataluña, que es donde he hecho más estudios, estamos en torno al 1% de población agraria y piensa que en los años 60 estamos en torno al 20% de población agraria. Realmente ha habido una reducción brutal. Y aquí, de nuevo, se nos abre otra ventana de oportunidad. En una transición agroecológica seríamos capaces de incrementar realmente la mano de obra asociada a la producción de alimentos, ¿no? O sea, de generar empleo en este sector. Lo que me parece muy importante es que, al igual que te decía, que en el ámbito del consumo no podemos dejar todo el peso en los consumidores y hacen falta cambios políticos, nosotros no podemos dejar todo el peso en los productores, que ya bastante tienen en lo que ha sido, por un lado, ya has visto, muchos se han quedado en el camino, no han sido capaces de asumir pues, las exigencias de la producción industrial y tampoco podemos pedir a los que quedan que sean los que sufran, pues, por ejemplo, en estos primeros años, esas pérdidas de rendimiento, ¿no? Es decir, realmente la política pública tiene que estar para favorecer esa transición agroecológica, porque si no, vamos a tener todavía más pérdidas de productores, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido. Y al igual que ocurría en el ámbito de la dieta, que tenemos a nivel cultural esa dieta mediterránea que puede facilitar, ¿no? Nos sentimos identificados con esa dieta, es verdad que a nivel productivo los pequeños productores siguen utilizando y se sienten identificados con muchas de esas estrategias que, aunque ellos utilicen fertilizantes de síntesis, que aunque ellos utilicen semillas industriales, etcétera, etcétera, siguen utilizando muchas estrategias que están asociadas a la agroecología, que vienen, como te digo, de esa producción tradicional y no les suena nada raro hacer asociaciones de cultivo, no les suena nada raro hacer rotaciones, etcétera, etcétera. O sea que realmente existe margen porque esto podría calar. Lo que pasa es que hay que tener muy claro qué es la agroecología, porque también, al igual que puede existir esa reacción, y existió esa reacción frente a crecer el consumo de carne, ¿no? Y parecía que aquello era el fin del mundo. Si nosotros decimos ahora a todos los productores hay que hacer una transición agroecológica, aquello puede ser también el fin del mundo desde el punto de vista de producción, ¿no? Entonces hay que generar esos espacios de reflexión, como decía, ¿no? De debate, de reflexión deliberativa, para que realmente la transición sea una transición.
Claro, y de hecho yo creo que ahí es donde tú lo has dicho antes, que es el tema, has dicho, este es el tema. Yo creo que esos dos paradigmas son muy importantes, el paradigma, digamos, de la alimentación como derecho humano o alimentación como mercancía, en referencia a tus propias palabras, pero hablas de transición. Claro, nosotros planteámonos sobre un papel, decimos, hay que cambiar la demanda, es decir, hay que cambiar nuestros patrones de consumo. Aquí ahí se superponen, afortunadamente, se solapan los intereses de proteger nuestra salud, proteger la salud del planeta, hacia cambios en la demanda. Pero esa demanda implica unos cambios en la producción, cambios que tú acabas de describir, pues cuando desciendes a lo concreto, pues no se pueden quedar en grandes titulares, sino que tienes que ir modulándolo para que entremos dentro de esos criterios inevitables de vivir dentro de los límites del planeta. Pero el concepto de transición en nuestro país ha estado vinculado necesariamente a acuerdos porque sabes que las transiciones pueden ser dolorosas y por lo tanto hay que evitar que esos costes pues, puedan generar disrupciones muy importantes a nivel social. Lo vimos con la reconversión industrial y el papel de la política pública para mitigar el impacto en los territorios. Pero claro, ¿cómo puedes cambiar la producción y decir, este tipo de carne no podemos seguir promoviéndola por los efectos que tiene, sino que tenemos que promover otro tipo de carne con métodos y prácticas más tradicionales? Eso requiere un acuerdo, requiere apoyo público, porque evidentemente si no existe eso, el mercado por sí mismo, esto no va a llegar a esa conclusión, por más que los precios se vayan a elevar de esa manera. Y claro, aquí es donde entramos con el poder, y ya vamos terminando. Entramos con el poder porque bueno, el sistema agroalimentario emergido durante las últimas décadas está bastante concentrado en relación al poder, desde el punto de vista de las semillas, la distribución de los inputs, como pueden ser los minerales, y también las comercializadoras, distribuidoras y las productoras, ¿no? Era el gran dilema de la polémica o controversia de las macrogranjas. La gran paradoja es que muchos de esos ganaderos de agricultura extensiva estaban desapareciendo por la competición que les ejercía las grandes producciones, que tenían asociado otro tipo de costes. Pero claro, aquí entonces, digamos, se deduce, o deduzco yo, corrígeme si me equivoco de tus palabras, que lo que hace falta es apuntar más alto, ver el problema en esa panorámica y llegar a un acuerdo con el sector. Llegar a un acuerdo con el sector y decir, no nos queda más remedio que transitar este camino, y probablemente estos son criterios distintos a los que han venido operando hasta ahora, que era el criterio de la rentabilidad, y necesitamos otro tipo de criterio. ¿Es posible, tú crees, ser optimista en relación a convencer a un sector que por lo general ha sido reticente de que hay que tomar otro camino alternativo que va en su beneficio? Porque al final estamos hablando de eso, aunque va en su beneficio, quizás no me refiero al 100% de los actores de ese sector, sino en un sentido mayoritario de los actores. Los pequeños productores, ya te digo, 100% saldrían beneficiados de este cambio de modelo, ¿no? Yo creo que aquí es muy importante también otro tema discursivo, que es vender la transición, o las transiciones no, como he dicho, son dolorosas. Es que en el caso de la agroecología, la transición no es dolorosa, claro. Es una ganancia para todos, salvo para un pequeño número de actores que sí que son muy poderosos, pero realmente estamos hablando de redistribución, ¿no? Y entonces, en el sector alimentario, una buena comunicación, en el sector de la producción también, el explicar bien a los actores dónde estamos y cuáles son las diferentes, también hablar de que existen diferentes escenarios de futuro, diferentes opciones, no es todos hacia la misma dirección, en la misma línea, porque solamente hay una única solución, ¿no? Sino que en una transición, hasta que llegamos a ese punto, diferente gente puede tomar diferentes caminos hasta que luego esto acaba confluyendo, ¿no? Entonces, no vivirla como una imposición, ni vivir la transición como pérdida, sino al revés, vivir la transición y ser capaces de comunicar una transición como ganancia en todos los sentidos. Desde el punto de vista de la alimentación, del consumo, obviamente, el punto de vista de la salud, que es el que más preocupa a las personas consumidoras, junto con el tema del precio, pero el tema del precio es algo político, y el tema de la producción, el ser capaces también de vender en la transformación agroecológica o la transición agroecológica como una ganancia realmente para los pequeños productores, como te digo, no solamente para... porque hay uno de los temas interesantes también, ¿no?, que tiene que ver con el tema de la economía campesina. La pequeña producción, a diferencia de la producción capitalista, se caracteriza por un elemento diferencial, y es que busca la propia reproducción de las condiciones que permiten seguir produciendo alimentos, ¿no?, porque es un tema generacional. Ya sabes que no todo el mundo es agricultor.
los agricultores es un tema de generaciones. La agricultura capitalista lo que pretende fundamentalmente es la ganancia en el corto plazo, ¿no? Maximizar beneficios, independientemente de que haya sobreexplotación de suelo, de que haya, ¿no? O sea, si le preocupa la sobreexplotación de suelo ahora o la contaminación de los nitratos es porque hay una directiva que le está obligando pues, a que no degrade los suelos o a que no emita tanto CO2 o que no contamine las aguas subterráneas con nitratos, ¿no? Pero en general esta cambio, ¿no? Por eso te digo que el tema discursivo es que es súper importante y hay que entenderlo para poder, digamos, cuando comunicamos políticas y desarrollamos políticas, tenerlo como aliado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el caso de la pequeña producción, que como te digo, ya utilizan esta herramienta, ¿no? Típica de la agroecología, hay el tema diferencial de, a mí lo que me interesa es ser capaz de mantener las condiciones que permiten que mi sistema se pueda seguir reproduciendo en el futuro. Porque yo tengo una finca de 2 hectáreas, de 5 hectáreas, de 10 hectáreas, me da igual la que sea, el tamaño que también depende del tipo de producción, pero si yo me cargo mi suelo, ¿no? Muchos de los productores que se han pasado a agroecología o a estrategias vinculadas con la agricultura regenerativa, lo han hecho porque ellos mismos estaban siendo conscientes o bien de que eran presos del modelo industrial, que estaban cada vez más endeudados y que encima estaban agotando los suelos, que son su patrimonio, que son la base de su propia existencia, que decían, yo no puedo seguir así porque estoy poniendo en riesgo la vida de mis hijos. Si mis hijos quiero que se dediquen a la agricultura, mis hijos o mis hijas, yo no puedo seguir explotando mi agroecosistema, ¿no? Y esto, en el fondo, lo que decimos, convertir la crisis en oportunidad, es una oportunidad. Y los pequeños productores, una parte importantísima de ellos lo tiene clarísimo, por no decir la totalidad, porque, bueno, no podemos hablar, pero... Y realmente, con una buena comunicación y con un buen proceso de transición, se podría hacer y realmente llegar a lo que todas queremos, que es alinear la demanda, la producción y el consumo en una misma estrategia de transición agroecológica, ¿no? Es totalmente posible, pero claro, hay que jugar bien, pues eso, ¿no? Con la forma en que se comunica, en cómo se hacen los procesos, los modelos de gobernanza, ¿no? La participación, cómo se realiza este tema, que, bueno, si quieres luego puedo pasar al Ministerio un poco lo que te decía de este artículo, que me parece que da una herramienta muy interesante como el de los corredores, ¿no? Que son procesos de reflexión deliberativa, porque lo de la Asamblea Ciudadana pasa que enfocado en el consumo responsable. Nuevas metodologías. Bueno, se nos agota el tiempo, se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero tenemos que terminar. Se quedan muchas cosas que tendremos que trabajar, entre ellos lo de los corredores, las nuevas metodologías sociales, los grupos, los cambios, la parte discursiva que tú hacías referencia. Hay que afinar el discurso, pero vivimos también en sociedades mediatizadas, donde el discurso puede ser muy fino, pero pasa un filtro, que es un filtro empresarial al mismo tiempo, que tienen enormes ingresos de publicidad de los mismos actores que no quieren, es decir, entramos en temas que sufrimos también nosotros, hemos de decir. Y desde luego yo creo que como mensaje, además de darte las gracias por el conocimiento que nos trasladas y por la conversación, creo que es importante también que te traslade lo siguiente. El hecho de que tu discurso incorpore soluciones es muy positivo. Es muy positivo porque frente al negacionismo climático muchas veces se sitúa también una serie de discursos que bloquean, que nos llevan a la ecoansiedad, que nos llevan a una situación tan derrotista que no sugiere en ningún caso una acción práctica, una acción política, sea de la naturaleza que sea. En cambio, el hecho de que incorpores unas vías abiertas, aunque haya que explorar determinadas metodologías, determinadas prácticas, pero son vías abiertas, yo creo que es esperanzador para los tiempos que corren. Así que con ello darte las gracias. Pasas ahora de todas formas a la siguiente mesa, así que muchísimas gracias de verdad, Marta, y nada, para lo que sea, ya sabes que somos un servicio público y vamos a contribuir en lo que esté en nuestra mano para cumplir estos objetivos de vivir dentro de los límites del planeta. Muchas gracias. Pues nada, gracias.